Perashat Pinchas. Está escrito en la Torah así. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Pinchas. Ben Elazar, Ben Aarón, a Cohen, Eshiv, et Hamati. Y ya vamos a volver a todo eso un minuto más. Ahora vamos a ver en español un poquito más largo para que entiendan. Habló Hashem a Moshe diciendo: Pinchas, Ben Elazar, hijo de Elazar, hijo de Aarón a Cohen. Él era nieto de Aarón, por parte de padre. Hizo volver mi ira. Él le quitó el enojo que tenía Hashem sobre los hijos de Israel, al celar mi venganza en su seno. Yo voy a parar aquí un segundo para explicarle qué pasó aquí. Aquí lo que pasó fue lo siguiente. Recordemos que la semana pasada hubo una guerra con ¿cómo se llama? Midian, creo que era. Estoy casi seguro que me puedo equivocar. Moab, con Moab. Y ellas le hicieron la guerra de una forma terrible. Fue una guerra con prostitución. Las mujeres salían a buscar a los Israel y a invitarlos a lo que hacían. Y eso lo llevó a hacer Avodah Zará. Digamos, ese es un triunfo enorme contra Israel. Fue enorme. Porque esto ya lo dijimos la semana pasada, esto lo hizo Bilam. Bilam logró encontrar una bendición en la cual, que Hashem se la diera, con la cual pudiera entender cuáles son las bases del pueblo judío. Y las bases del pueblo judío son ni más ni menos que el recato. El recato, y entonces él entendió inmediatamente cómo destruirlo. Si ellos se preocupan del recato, de que no se vea el cuerpo, que uno ande bien vestido en sentido de humildad, en ese caso lo que hay que hacer es lo contrario, mujeres de la vida. Y eso es lo que hizo Balak. Y el momento más alto de la guerra estaba Simbri, que era el jefe de la tribu de Shimón, estaba con una princesa, una reina de Moab. Y eso es absolutamente prohibido en todos los sentidos. Y era un ejemplo horrible para todo Israel. Y eso le dio a Hashem mucho enojo. Pero vino Pinchas, y eso que hizo, lo hizo al final de la semana pasada. Y fue y mató a Simbri y a la mujer. Pero él no estaba obligado a hacerlo. Entonces dice aquí, él tenía mucha ira sobre los hijos de Israel al celar mi venganza en su seno. Hashem quería terminar con Israel, y de hecho había empezado la quemadura, pues esto era con fuego, y no consumía a los hijos de Israel en mi celo, y no lo hice. Por eso y por esto he aquí que le concedo mi pacto de paz. Yo le concedo un brit, un pacto de shalom, y será para él y para su simiente posteriormente un pacto de sacerdocio eterno. Los descendientes de Pinchas, finalmente, ellos son los Kohanim por forma eterna. Y incluso los Kohanim que hoy en día descienden de Pinchas, puesto que tomó venganza por su Dios y espió a los hijos de Israel. De hecho, a ver si vamos a alcanzar a hablar también de esto, incluso Moshe Rabbeinu, en ese momento no se acordó de que había que uno tiene que ser celoso de Hashem, y en esos casos uno puede matar
a la persona que está llevando a la muerte a todo Israel. Y Moshe se olvidó de esa halajá. Y si logramos tiempo lo vamos a explicar, o si no tendremos que esperar otro año más para explicarla. Por ahora nos vamos a concentrar en esto, que es de Pinjas. Lo que hizo Pinjas fue enorme y eso le dio la Keuná. Entonces ahora vamos a entender por qué le dio. Tenemos que entender la Keuná. ¿Por qué? ¿Por qué le dieron la Keuná por eterno? Tú dices, me vas a decir, bueno, es que si los Kohanim iban a ser Kohanim, pero después de muertos no iban a seguir siendo Kohanim. No es así. Si una persona es Kohen y el Señor se porta bien, porque si ahí tienen reglas los Kohanim, y se porta dentro de esas reglas, nadie le puede quitar la Keuná. Absolutamente nadie. La Keuná es de ellos. Es de los Kohanim. Por la eternidad. Pero Pinjas no era Cohen. ¿Y por qué no era Cohen Pinjas? Pinjas no era Cohen porque él nació antes de Matan Torah, antes de que se diera la Torah. Y la madre era hija de Yitro, quien no era judía, no se había convertido al judaísmo. De hecho, hoy en día, los Kohanim no se pueden casar con Gioret. Antes se podían casar, pero los hijos no serían Kohanim. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó lo siguiente. Aquí pasó que él no podía ser Cohen, porque los únicos que podían ser Cohen es cuando hubo la conversión de la ¿cómo se llama? De la mujer de su papá, que era hija de Yitro. Y ese paso es un paso muy fuerte, porque ella pasó de tener un alma que viene, escuchen esto bien, esa alma viene después del pecado de Adam Rishon, porque el mundo hasta antes del pecado de Adam Rishon, el mundo iba a ser solamente Israel, y posiblemente Erev Rav, que iba a tener Tikkun, porque también era parte del alma de Adam Rishon. Aunque no hayan escuchado esto lo explica el Gaon Vilna. Y no más, no iban a haber Goim, porque los Erev Rav no son intrínsecamente malos, tienen los Keilim quebrados por la manera que salieron al mundo esas primeras almas. Y eso ya lo he hablado otra vez. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando vino el pecado transformó el mundo. Y hubieron dos fuerzas, una fuerza de la pureza y fuerza de la impureza. Incluso el Erev Rav estaba dentro de las fuerzas de pureza, pero estaba destruido. El hombre estaba destruido espiritualmente. En ese caso, y aparecieron las almas que no iban a aparecer en este, digamos, slice de la realidad, de este corte de la realidad, y ahí aparecieron ellos y vienen de la impureza. Entonces, por ejemplo, cuando venga el Mesías, no van a haber Goim. Hay muchos que dicen que sí. Bueno, no es que no vaya a haber, va a tomar tiempo, pero hay opinan que no va a haber. No va a haber. Porque por la impureza de donde vienen esas almas, son almas que la esencia es de la impureza, y la impureza tú no la puedes transformar en pureza. Por eso hay una pregunta muy grande que hace la Gemara, que por qué razón, cómo puede hacer un ger, cómo alguien puede ser goy y transformarse en judío. Porque el goy tiene un tipo de neshama que si tú lo haces judío es como meter un vidrio frío al calor, a un horno, y se quiebra. Entonces en ese momento que tú le haces la conversión, se quebraría. Entonces le contesta la Gemara, o no recuerdo si son los que explican esa Gemara, dicen que es porque cuando Hashem quiso dar la Torah, se le preguntó a todos los pueblos, y todos los pueblos le dijeron que no lo querían, y solamente Israel lo quería.
y se la dio a Israel, que eran los únicos. Pero en los Goim, cuando le preguntaba a cada pueblo, habían unos pocos de cada pueblo que ellos sí querían aceptar el yugo de la Torá. Y en los judíos habían un poco también que no querían. De los pocos que no querían, en Israel salieron los que se hicieron, se llaman mumarim, los que dejaron el judaísmo durante la historia. Y los pocos salían, los pocos y los yerim, ellos venían de esas almas que sí recibieron en cierto sentido la Torá y lograron tener conexión eterna con Am Israel. Eso es lo que explican. Por lo cual uno y le pregunta, y ahí vemos que un alma impura se revienta en el fuego de las almas de Israel. Entonces, lo que pasó aquí, que antes de Matan Torah no habían estos problemas, pero cuando vino a Matan, porque había impurezas, se podía vivir con impurezas, pero la purificación de Am Israel fue en Matan Torah. Y en Matan Torah, ahí ellos se hicieron completamente puros. Y eso fue para todos. Pero no nació con pureza Pinjas. Por lo cual, no los hijos que vinieron después del papá de él, que vinieron después que él, sí podían ser Kohanim, porque la mamá fue purificada. Pero Pinjas, no. Hay otra. Entonces, eso fue lo que se logró aquí. Aquí se logró la purificación de Pinjas. Pero había otro problema en todo esto. El problema es que en ese caso solamente él podría haber sido Cohen. Si es que hubiera llegado ¿cómo se llama? Si la mamá hubiera sido, él nació después del Matan Torah. Pero como nació del Matan Torah, vieron cosas que a Pinjas le quedaron adentro de él, porque no nació desde el origen. ¿Y cuál es el gran pecado que hay hoy en día? ¿A qué proviene el pecado que hay hoy en día de que un judío no se puede casar con una Gioret, con una mujer que se convirtió? Por una razón. Porque, como dijimos, ellas vienen con impurezas, porque el alma de ellas viene de la impureza, del pecado de amarrillón, como todo el resto del mundo. Entonces, esto que pasa es, lo que pasa aquí es lo siguiente, es que la razón es que la impureza esencialmente viene de algo terrible, que no es que sea terrible, pero un concepto terrible, vienen de esa necesidad que tienen de la tumá. Y la tumá, en forma viva, se representa en sí misma en estar con mujeres impuras. Las joyot no pueden purificarse. Cuando una persona tiene hijos, un judía, tiene hijos con su mujer y su mujer no está pura, en ese caso los niños salen con grandes defectos, que no es el momento de entrar a hablar de todo eso hoy día, porque el tiempo es corto. Entonces el asunto aquí es que cuando una persona tiene un defecto, el defecto lo maneja a uno. Eso se llama en hebreo neguía. Digamos, una persona que vino al mundo con ese defecto, esa persona tiene el netiá a aguantar eso. Fíjense ustedes, todos los Israel salieron corriendo detrás de las, ¿cómo se llama? Detrás de las mujeres que estaban ahí. Todos ellos salieron a pescar. Pero si ellos no hubieran tenido ningún daño, no les hubiera quedado ningún daño en su alma con respecto a lo que estamos hablando, ellos no hubieran salido, que fue lo que le pasó a Pinjas. Entonces aquí se reveló algo asombroso,
aquí aquí cuando Pinjas, él se enfrenta al problema con Zimri y la mujer esta, él debería haberle dado, haberse, ¿cómo explicarlo?, identificado con eso, haberle dado opción a perdonar eso, porque él podría haber tenido esa falla. Pero como no lo hizo, se probó que Pinjas no tuvo ese problema. Sería por la santidad que tenía su madre y su padre. Entonces, ahora eso fue lo que se nos reveló en este momento, hasta que no pasó una prueba tan grande, ¿qué le pasó a él? A él le pasó que él no pudo mostrar su alma que estaba completamente sana con ese respecto, porque un Cohen es la santidad misma, y si es Cohen Gadol, como tenía que ser Pinjas después, él eso lo iba a hacer, tenía que entrar en el Kodesh HaKodashim a pedir por los pecados, pero si su alma tiene un defecto, ahí morían. No sé si ustedes ya han estudiado eso. Los Kohanim morían ahí adentro en el Kodesh HaKodashim de Yom Kippur por esa misma cosa, porque no habían limpiado su alma como se debía. Entonces, lo que pasa aquí es que Pinjas ahora nos demostró que él era completamente puro, porque enfrentó su vida con eso. Ahora, ¿qué pasó con Moshe? Moshe tuvo un problema de eso mismo, porque Moshe estuvo casada con una Midianí, con una Goya. Ella cuando se casó no hizo conversión, no hizo nada. Entonces él tuvo placer de la tumá. No es que haya sido voluntario, pero era antes del Tikkun. Y lo hizo por Am-Israel. Pero igual, lo que le afectó en esto, que él tomó agua también, tomó agua de Midian. Hay algunos que dicen que estuvo 40 años en Midian. Tomó agua de ellos, comió de ellos. Y eso le produjo este problema que hay. Cuando uno tiene placer o beneficio de alguien, la costumbre es no juzgarlo como se debe juzgar hasta el final. Entonces, a Moshe Rabbeinu, ¿qué le pasó? Por este instinto que tenía dentro, por haber tenido placer en Midian, que tenía que hacerlo nomás, él se le olvidó esta halajá, se le borró. Y hay más sobre esto, pero no voy a seguir. Entonces, pero en Pinjas no lo tenía. Eso. Y eso le dio la opción de ser Cohen Gadol por todas las generaciones. Pero no solo eso. Ya eso es la parte de él. Pero ¿y qué pasa después por sus nietos? Se pregunta, hay un Midrash que se pregunta cómo fue posible que que Pinjas salvó a todo el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que logró cambiar no lo que Hashem lo quería hacer, porque Hashem quiere algo y se acabó, no hay cambio, sino que esta cosa que salía de ahí, que salía de esta opción de quemar a Israel, ¿cómo la cambió a la otra opción que siempre hay? Pinjas. Esto lo que hizo Pinjas fue, dice la Gemara, porque hizo un corbán. No el Midrash. Trajo un corbán. ¿Qué corbán trajo? Pregunta la misma Midrash. Él no trajo un corbán. Él fue y mató a Pinjas. Perdón, no a Pinjas, a Zimri. Él no fue un corbán lo que hizo él. Y dice la Gemara
es cierto, él hizo Gesed. El Gesed es la cosa más grande que hay. Eso es lo que hizo Pinjas. Hizo Gesed. Pero la Gemara le preguntó, el Midrash pregunta, ¿pero dónde hizo Gesed? ¿A quién le hizo Gesed? Y le contesta el Midrash, porque él hizo más de lo que tenía que hacer. Ese detalle, bueno, es un detalle enorme, pero ese detalle, eso que hizo Pinjas, sí, porque él no tenía obligación. Cualquier persona, incluso que hubiera estado absolutamente sano, no hubiera tenido ninguna relación con el defecto de la prostitución. Esto no podría no haberlo hecho, porque él no estaba obligado. Pero entonces esa obligación que él tomó, que Hashem fue lo que le gusta, que él hizo, él dice, déjenme como aquí, él hizo la venganza de Hashem, que concede mi pacto de paz. Aquí está, porque al celar mi venganza en su seno, la venganza de Hashem la acabó con este acto de celoso fue Pinjas, hasta el final. Y por eso él terminó con eso. Eso vale como Gesed, así dice aquí. Y de hecho no es la única parte que dice así. Hay varios lugares, incluso los Teilim. En Teilim también podemos estudiar esto mismo, que una persona que hace más de lo que tiene que hacer, esa persona lo que está haciendo es Gesed. Y el Gesed que hizo Pinjas le dio reinado del sacerdocio por toda la historia, para todos sus hijos. Eso fue lo que pasó. Eso que hizo él. Lo mismo hizo Noah. Abraham vino, fue donde Noah, después del diluvio, y le dijo Noah a él, así, le dijo, mira, le dijo Abraham vino, ¿cómo se salvaron de la Tevá? ¿Cómo se salvaron de la Tevá? Y le contestó Noah, no fue con Noah, perdón, fue con Shem. Cuando Moshe Rabbeinu le llevó el maaser de las ganancias que tuvo de la guerra que hizo de los 4 contra 5, ahí le llevó el maaser. Y le dijo, preguntó a Shem, que era abuelo de él, pero lejanos, 10 generaciones. Le dijo, 9, le dijo, ¿de dónde? ¿Cómo te salvaste de la Tevá? Pero si para eso, pregunta uno, pero si para eso lo hizo la Tevá, para salvarlo, no. Está escrito Ketz Kol Basar, está escrito en Noah, está escrito el final de toda la carne, de todo que vive. Ketz Kol Basar. Y también tenía que morir Noah, porque Ketz Kol Basar es todos. Entonces Noah le hicieron, ¿y por qué le hicieron el arca? Le hicieron el arca por una razón. Le hicieron el arca para que no muera un sadik igual que un rasha, que un malo, un justo que muera con un malo. Pero la justicia de él no lo iba a librar de morirse. Pero vino algo que es más grande que la justicia, es el Gesed. Y le dijo, hicimos Gesed. Y le dijo a Abraham vino, ¿con quién hiciste Gesed? Aquí, ¿quién estaba fuera de tú y tu familia? Y le dijimos, hicimos Gesed con los animales. Gesed con los animales. ¡Wow! Le dijo. Y se pensó, en ese minuto pensó. Le contestó Noah, le agregó, no teníamos obligación de darle comidas a los animales. ¡Wow! Eso es grande. Y Abraham vino, dijo, uy, y si eso lo salvó le dio vida, darle de comer a la gente, a los animales, si yo le doy de comer a la gente, ¿cuán más grande va a ser el mérito?
y corrió a Beersheba y abrió un oel. Un oel es una especie de hotel, una carpa con especie de hotel, donde tenía cuatro puertas, una por cada lado, y para que el que pasara entrara. Y no solo eso, le daba comida. Pero la pregunta que nosotros teníamos, pero ¿cómo puede ser que darle comer a un ser humano es más grande que darle comer a un animal? Si el ser humano también es un animal. Pero Moshe Rabbeinu no fue eso lo que él quiso hacer. Señores, y esto nos tienen que entender porque es muy profundo. El que tengamos que comer no es un problema de nosotros, es un problema de Hashem, porque Hashem nos hizo la boca. Podríamos habernos hecho como los árboles y podríamos haber comido del sol directamente. ¿Qué le costaba a Hashem? Nada. Hizo la boca por las grandes razones, que no es el momento de buscar ahora. Pero eso me va a explicar lo siguiente, que darle de comer no es algo que Hashem nos debe. Yo escuché mi Rab que me dijo, ¿por qué decimos Nevarej? Cuando decimos Nevarej en la Birkat Hamazon decimos el Shem Elohim. Y dice, ¿por qué el Shem Elohim? ¿Y por qué en la ¿cómo se llama? En la Midá, cuando empezamos decimos Hashem, Sebatai Tiftach, ábrenos los labios para bendecirte, para alabarte. Eso es, dice, porque para bendecir es algo que no se debe. Hashem no te lo debe, pero comer te debe. Entonces es un din. El din se llama el Shem Elohim. Bueno, si piensan y dan vuelta lo van a entender bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham Avinu? Abraham Avinu no fue lo que le dio comida para engordar el cuerpo, no, ni para quitarle el hambre, no. Él hizo comida, y le enseñó bendecir a la comida. Que él no está obligado, yo no estoy obligado a bendecir. Pero ellos eran obligados a bendecir porque le enseñó Abraham Avinu. Eso, después que aprendieron que hay que bendecir, hicieron bendición. Esa bendición es el Gesed, que es mucho más alto que el Gesed de darle comida, incluso a un hombre mismo. Eso es el Gesed. Hacer más de lo que se te pidió. Tú tienes que hacer tefilá, eso es lo que nos pide Hashem. Pero hacer tefilá batikim no te lo pidió Hashem. Es más de lo que se te pide. Es mucho más de lo que se te pide. Y eso es Gesed puro. La tefilá de batikim es Gesed puro. No me puedo alargar porque no es el tema. Gesed puro. Porque uno está haciendo más de lo que se le pide. Uno puede hacer tefilá en su casa, puede. Y hubo tefilá. Se recibió tu tefilá. Pero tú tienes que ir a hacer tefilá en la Bet Knesset, estás haciendo Gesed. Y eso te va a dar premios tras premios. Eso te va a mantener parado en la vida. Porque la vida es Gesed. La vida eterna es Gesed. Esa es la conexión que tenemos. El Gesed es la vida milagrosa que tenemos los Yehudim. Nosotros vivimos un milagro, pero no lo queremos vivir. No queremos vivir el milagro. Asombroso, ¿no? No, nosotros mismos. No, ¿cómo se va a poder? No es para mí. Ahora, es la hija de Rabbi Akiva. La hija de Rabbi Akiva, ¿qué es lo que hizo? Le dio de comer un hombre, un hambriento que llegó a su boda. Ella era la novia. Ella lo entró, lo sentó y le dio de comer. Y mientras le daba de comer, le molestó el pinche que tenía atrás, lo sacó y lo clavó en la pared
porque en ese tiempo las paredes eran blandas, lo pegó en la pared. En la mañana se vieron que había una serpiente insertada en el pinche de la hija de Rabbi Akiva. Y ahí se entendió todo. En el momento en que ella le dio de comer, le iba a matar una serpiente a ella. Y Hashem hizo Gesed, le molestó el pinche y lo enterró y mató a la serpiente. ¿Por qué? Porque hizo más de lo que tiene que hacer. Le alargó la vida. Pero hay más. Ese es el grado de Gesed de Noach. En lo que hizo Pinjas es el Gesed más elevado de lo que él absolutamente no tenía que hacer, que enfrentó su vida para salvar a Israel, y porque los mismos Israel lo vilipendiaron, yo creo que podría decirse, lo atacaron. Eso es lo que hizo Pinjas, y esa es la grandeza de Pinjas. La grandeza es que él consiguió la Keuná, y la Keuná para toda su familia, solamente por el hecho de hacer Gesed, de hacer más de lo que se le pida. Shabbat Shalom, Ume Boraj.